Hola, mi nombre es Arturo Fernández y en esta ocasión voy a hablar sobre la prenda mercantil. Bueno, pues al abordar jurídicamente el estilo de las fuentes de las obligaciones, aparece signado por una particular importancia del derecho moderno, el estudio de los contratos como génesis de la mayoría de las obligaciones de las cuales es sujeto o activo o pasivo el hombre contemporáneo. Tradicionalmente el contrato de prenda, por su naturaleza jurídica, ha sido caracterizado como el contrato real del cual nacen derechos jurídicamente tipificables como los derechos de garantía, es decir, como un contrato que se perfecciona por la entrega o tradición de la cosa mueble que se da un deudor o un tercero a un acreedor en seguridad o en garantía de su crédito. Una vez perfeccionado el contrato, nacen en favor del acreedor los derechos reales de garantía, entendidos estos como aquellos derechos que le confieren al acreedor, tenidos estos aquellos la facultad de hacer ejecutar jurídicamente la cosa recibida en prenda y de cobrarse preferentemente a su precio, en caso de incumplimiento por parte del deudor de la obligación garantizada. Es así como ha sido considerado el contrato de prenda en la generalidad de los ordenamientos jurídicos, condensados en los vigentes códigos civiles y en las legislaciones seguidoras del Código Napoleón. Caracterizan el derecho real de prenda, está restringido por los bienes muebles, su desplazamiento de la posesión de los bienes pignorados de las manos del deudor a las del acreedor o de un tercero. El contrato de prenda y sus caracteres. Estando orientado nuestro trabajo al estudio de la prenda convencional, es decir, aquella garantía real que es establecida voltivamente por partes y siendo este un contrato nominado, podemos señalar en general los elementos que nos aparecen como comunes a la generalidad de los contratos de prenda. Eh, Señalamos los caracteres específicos de los contratos de prenda cuyo estudio y tratamiento haya de diferenciarse. En un contrato asesorio, porque es un contrato que se realiza para garantizar un contrato u obligación anterior, no existe para cumplir un fin contractual propio, sino los fines de un contrato o de una obligación preexistente. También otra de sus características es que es un contrato unilateral, pero podría llegar a ser bilateral si así se diera. También es un contrato conmutativo que si bien viene siendo un accesorio, podrá estar sujeto a de las contingencias del contrato principal y en tal sentido ser considerado aleatorio. Puede ser un contrato real. eh, También en un principio es gratuito, pero podría ser oneroso. Sería el caso, por ejemplo, de que el deudor paga una cantidad de dinero a un tercero constituyente de la garantía en favor de aquel. En un contrato causado, cuando sea requisito celebrado por escrito, debe contener la declaración de las obligaciones garantizadas. Produce efectos reales también. El acreedor prendario adquiere un derecho real sobre la cosa pignorada, si bien no se transmite la propiedad, excepto en el caso de la denominada prenda irregular. Eh, Estos son sus elementos, los elementos del contrato de prenda. Los elementos personales. El primero debe ser el acreedor prendario, el segundo el deudor prendario y el tercero constituyente. También los elementos reales, que en este caso de la prenda tradicional puede ser objeto del contrato cualquier cosa mueble a satisfacción del acreedor. Incluso puede serlo una cantidad de dinero o prenda irregular. También la segunda cosa es respecto a la prenda especial. Prendas sin desplazamiento de posesión solo pueden serlo aquellos bienes expresamente señalados en la ley. Otra cosa son los elementos formales que debe tener el contrato. En el contrato de prenda tradicional no solo se requiere ninguna formalidad, y si la obligación garantizada es de carácter civil, sin embargo,
Se requerirá su constitución por documento público o por documento privado de fecha cierta. Esto quiere decir que sea una fecha próxima en la cual sea un día hábil para los dos. De 2,000 pesos. Igualmente deberá constituirse por instrumento de fecha cierta si el bien pignorado es un crédito cualquiera hacia el monto. También, si el contrato de prenda es de naturaleza mercantil, deberá ser constituida por el escrito cualquiera, sea el valor involucrado y aún tratándose de una prenda tradicional. Si se tratara de un contrato de prenda sin desapoderamiento, este no solo debería realizarse por escrito, sino que además, afectado por la obligación de su inscripción en el registro público como desarrollamos en su oportunidad, también están los elementos comunes a todos los contratos. Eh, por el mandato legal al que el contrato de prendas, sea cual fuere la modalidad y la naturaleza específica, le son aplicables las reglas civiles establecidas como en todos los contratos, como lo prescribe el Código Civil, sin, sin perjuicio de las que se establecen especialmente a los títulos respectivos para algunos de ellos en particular, en el Código de Comercio y en las demás leyes especiales. En consecuencia, obviamente será necesario para que el contrato de prendas sufra efectos la presencia de los elementos existenciales, que son el consentimiento, objeto y causa ajustados a los requisitos legales, los elementos de validez, que son la capacidad y ausencia de vicios. El contrato de prenda mercantil es aquel contrato por el cual una persona, en este caso el deudor o un tercero en interés de aquel, da una prenda a otra persona que es llamada el acreedor, una cosa mueble, en este caso podría ser una prenda tradicional, o un inmueble, que también podría ser una prenda sin desplazamiento, en garantía de cumplimiento de una obligación mercantil, sean o no comerciantes de las personas involucradas en el contrato de prenda. Esta definición que hemos puesto en producto del Exagénesis 535 del Código de Comercio. En el contrato de prenda como contrato accesorio, la comercialidad o no del mismo resultará de una conexión jurídica con otro acto que es principal. Los contratos accesorios, como sabemos, no existen para cumplir un fin contractual propio, sino que se realizan con la finalidad de garantizar un contrato de una obligación preexistente, y su suerte depende del principio de la existencia del contrato u obligación principal a la cual garantizan. El contrato de prenda es un contrato típicamente accesorio. En consecuencia, estaremos en presencia de un contrato de prenda mercantil, en tanto y en cuanto las obligaciones para cuya garantía de incumplimiento se celebra tal contrato sea de carácter mercantil. ahora bien, ¿qué clase de acto de comercio? Para responder a este interrogante han sido planteadas por la doctrina diferentes clasificaciones de los actos de comercio, por lo cual, a priori, parece fácil resolverla mediante la simple operación de subsumir al contrato cuya comercialidad se analiza en alguna de las clases propuestas doctrínicamente. Sin embargo, no nos concentremos con ello y nos atrevemos a plantear diferentes posibilidades de ubicación del contrato de prenda mercantil en cuanto a acto de comercio. Para Leopoldo Borjas clasifica este autor patrio los actos de comercio en actos de producción y en actos de intercambio, unos y otros de bienes y o servicios. Evidentemente, el contrato de prenda mercantil, por sus características teológicas de ser considerado como, en efecto hemos dicho, supra, acto de comercio, necesariamente será conforme a este esquema un acto de intercambio. Dentro de los actos de comercio que tienen por objeto el intercambio de bienes y o servicios, como unilateral por conexión subjetiva, es decir, subsumible en el artículo 3 del Código de Comercio, o lo que es como lo mismo, lo cataloga como se trate de un contrato de prenda celebrado por comerciantes mientras no se resulte lo contrario del acto mismo. Afirma con ello que la prenda será mercantil cuando es constituida o dada por un comerciante, y en este caso se nos perfila como un acto unilateral de comercio por, por conexión subjetiva. También lo ubica dentro de los actos unilaterales del comercio por conexión objetiva, cuando la prenda ha sido constituida o dada
Un comerciante, para garantizar el cumplimiento de una obligación mercantil, agrega el autor, que la comercialidad de este acto reside en su conexión con otro acto que ya es mercantil de por sí. Con relación al contrato de prenda mercantil, lo ubica en el grupo de actos objetivos de comercio en sentido relativo, por constituir, a su decir, un acto de cuya comercialidad resulta de su conexión jurídica con otro acto que es principal. Bueno, nuestra posición sería: expresemos esquemáticamente algunas consideraciones de cómo concebimos el contrato de prenda como acto de comercio, utilizando como referencia las clasificaciones doctrinarias expuestas. Como premisa, partiremos necesariamente de la consideración de que el contrato de prenda, por su naturaleza, es un contrato real, accesorio, lo cual desde antiguo ha determinado que sus efectos estén interrelacionados con los del contrato principal. De igual forma y con iguales efectos permanece en nuestros días. Ahora bien, en cuanto se constituye la prenda de carácter civil en garantía de una obligación civil, ello nos presenta mayores dificultades de estudio respecto a la naturaleza de uno y de otros actos. Sin embargo, dada la complejidad tanto de la doctrina legislativa para la determinación de los actos de comercio, es menos fácil establecer cuando el contrato de prenda constituye o no un acto de comercio, y de serlo, a qué tipo de acto de comercio corresponde entre abundantemente de las nomenclaturas taxonómicas. Como quiera que ese trabajo está limitado por variables temporales y teológicas, apenas esbozaremos algunas consideraciones respecto de cómo nos atrevemos a ubicarlo, comprometiéndonos a un mejor desarrollo posterior. Creemos que el contrato de prenda puede en efecto constituir un acto de comercio de los siguientes casos. Puede ser un acto de comercio por conexión objetiva. Un acto de comercio por conexión objetiva quiere decir que el contrato de prenda podría constituir un acto de comercio de este tipo cuando haya sido celebrado con el objeto de garantizar el cumplimiento de la obligación mercantil. En este caso, constituye el acto de comercio por conexión con otro acto que ya es mercantil de por sí. También podría ser un acto de comercio relativo por su conexión jurídica entre el contrato de prenda y el contrato de obligación principal, garantizado por cuando estos constituyen actos de comercio objetivos. También, por esta misma conexión objetiva, podría constituir un acto de comercio bilateral, ya que si bien el contrato de prenda, aisladamente considerado unilateral, ello en nada obstaría en el acto, considerando en sí mismo, pudiera constituir un acto de comercio respecto de ambas partes. Si lo que determina la comercialidad de contrato accesorio, en este caso, es el contrato principal. En consecuencia, si ese fuese el acto de comercio bilateral, la prenda convencional en garantía de un contrato bancario o ignoración de la letra, en cambio de la cual constituye de la prenda sea el beneficiario de la misma.